Muy buenos días con todos. El Fondo Mi Vivienda les da la bienvenida a la presentación del día de hoy acerca del registro de proyectos inmobiliarios en la convocatoria 1A22. Agradecemos la presencia del señor Carlos Tábara, jefe de proyectos sociales, y nos acompañan también el día de hoy la señorita Catherine Valencia, Milagro Head y Berta Prieto, del Departamento de Proyectos Inmobiliarios y Sociales. Bienvenidos a todos. Se les recuerda a los asistentes que pueden realizar sus consultas a través de la sección preguntas y respuestas. Estarán por ahí nuestros especialistas absolviendo cada una de sus consultas. Con ello damos pase ya al señor Carlos Tábara, quien iniciará con la exposición. Muy buenos días. Gracias, Katiuska. Muy buenos días con todos. Gracias por la asistencia de todos los participantes. En esta oportunidad explicaremos sobre el proceso de registro de proyectos, toda vez que el 18 de julio finalizó el registro de grupos familiares. Este registro de proyectos es en base a la convocatoria sujeta a condición en la modalidad de construcción en sitio propio del año 2022. El monto es por 3.298 BFH. En la agenda vamos a hablar de algunas ciertas disposiciones de la resolución ministerial 039, que es la convocatoria, la primera convocatoria del año 2022, el proceso en la modalidad de construcción en sitio propio, los procedimientos a través de zona segura y vamos a responder a algunas consultas que ustedes vayan colocando en la opción preguntas y respuestas. Y por último, brindaremos los teléfonos de contacto. Como todos ustedes ya conocen, estas convocatorias o las convocatorias en la modalidad de construcción en sitio propio inician cuando el Ministerio de Vivienda publica una convocatoria donde convoca a grupos familiares y a entidades técnicas para la inscripción de nuevas familias y para el registro de empresas. ¿Qué significa? Una vez que sale en el diario El Peruano la resolución ministerial que convoca o que apertura una convocatoria, se apertura en paralelo dos procesos, que es el de registro de grupos familiares y de inscripción de familias. Una vez que hay grupos familiares elegibles y que ya estén evaluados con entidades técnicas que estén participando en la convocatoria, van a poder suscribir un contrato, ¿no? Donde la entidad técnica, una vez que tiene el contrato, elabora el proyecto. Una vez que ya elaboran el proyecto, solicitan el ingreso de la solicitud de registro de proyecto a través de zona segura. Recuerden que para registrar en zona segura o para solicitar una fecha de atención deben tener una carta fianza de serie de oferta vigente, ¿no? Y esta carta fianza de serie de oferta debe tener una vigencia superior a los 60 días, el día que registre el proyecto. Por ejemplo, si el día de hoy estuviéramos o fuéramos a registrar un proyecto hoy 25 de julio, como mínimo 60 días, vamos a decirle 2 meses. Agosto, septiembre, como mínimo debería estar vigente al 25 de septiembre del 2022. ¿No? Si tiene menos vigencia, pues simplemente el sistema no le va a mostrar la carta fianza sería oferta para que pueda registrar un proyecto. Una vez que ustedes solicitan una fecha de atención, el Fondo Mi Vivienda va a evaluar estas solicitudes y tiene 4 tipos de pronunciamientos, que son los proyectos rechazados, son todos aquellos que al momento de revisar le falte algún documento o simplemente hayan adjuntado documentos de otras familias. Proyectos por evaluar son todos aquellos que se genera cierta duda al momento de revisarlo y necesitan un pronunciamiento superior. El proyecto observado es todo aquel que se encuentra completo, o sea, que cuenta con todos los requisitos, pertenecen a la misma familia, pero que tienen ciertas observaciones, como el mismo nombre lo indica. Y los proyectos aprobados, que son todos aquellos que al momento están completos y que que cumplen todas las condiciones técnicas y del reglamento operativo. Que esperemos que para esta convocatoria todos los proyectos que ustedes soliciten en una primera instancia estén en proyectos aprobados. Recuerden que de tener proyectos observados y que no subsanen ustedes las observaciones, se les va a ejecutar la carta fianza de serie de oferta. Esta carta fianza de serie de oferta es aquella garantía, bueno, es una carta fianza que garantiza
que todas las solicitudes que ustedes ingresen al Fondo Mi Vivienda lleguen al desembolso, ¿no? Una vez que ustedes tienen todos sus proyectos aprobados, pueden solicitar a través de también de Zona Segura la solicitud de asignación y desembolso, ¿no? Tienen que cargar a través del sistema la solicitud de asignación y también presentar en mes de parte física la carta fianza de fiel cumplimiento. Esta es otra carta fianza por el 105% del valor del proyecto. El Fondo Mi Vivienda evalúa la solicitud de asignación de estar observado, le notifica las observaciones, ustedes deben subsanar y en caso esté aprobado se asigna y se desembolsa. Una vez, desde el día siguiente que que el Fondo Mi Vivienda desembolsa, inicia el plazo de ejecución de obra, donde las entidades técnicas, pues como máximo tienen 180 días al día de hoy. Finalizado el plazo de ejecución de obra, la entidad técnica solicita la liberación de la carta de fianza acompañado con un informe final y para ello el Fondo de Vivienda evalúa este documento y libera la garantía. Datos importantes para esta convocatoria. Primero que nada, que se mantiene el horario de zona segura, que es de 8:30 de la mañana a 6 p.m. de la tarde. ¿Sí? También les hemos brindado ya para esta convocatoria ciertas recomendaciones que ustedes deben utilizar como el hardware o software para poder navegar y utilizar la zona segura, ¿no? Estas son recomendaciones mínimas. Ustedes pueden tener una máquina o un internet mucho más alto. Asimismo, recuerden que el valor del ahorro sigue siendo como mínimo 0.023 UITs, que son 105.80 soles. Esto es un valor mínimo, ¿no? Puede ser más alto, de acuerdo a las coordinaciones o al acuerdo que suscriban entre la familia y la entidad técnica. También, de acuerdo a la resolución ministerial 039 de 2022, el plazo máximo de ejecución de vivienda son 180 días. Asimismo, tienen 90 días adicionales para que ustedes puedan solicitar la liberación de la carta fianza de fiel cumplimiento. Al solicitar la fecha de atención en registro de proyectos nuevos, se le va a otorgar un número de orden. Esta metodología viene siendo la misma de la convocatoria pasada. Para que haya un debido orden, ustedes cuando programan y soliciten su fecha de atención, el mismo sistema les va a colocar un número de orden. Y ustedes pueden consultar a través de Zona Segura todas las familias y su número de orden. Claro, por tema de seguridad de la información no se puede mostrar con QT, pero sí pueden visualizar todas las familias. Recuerden que zona segura, que digo, para solicitar fecha de atención es solo a través de zona segura. No es ni por correo electrónico, ni por mesa de parte física, ni por mesa virtual, mesa de parte virtual, solo por zona segura. Y reiteramos, para que puedan programar o solicitar fecha de atención deben tener una carta fianza con una vigencia superior a los 60 días, ¿no? ¿Por qué 60 días? Porque básicamente desde que ustedes los programen a que el Fondo de Vivienda lo revise y de ahí ustedes tienen 57 días para corregir o subsanar observaciones. Quizá no lo he comentado en dato importante. El plazo de los 57 días para solicitar asignación y desembolso es desde que ingresa el proyecto, ¿no? No desde la aprobación, sino desde que ingresa el proyecto. En cualquiera de sus estados, cuando se les otorga un código, puede ser observado, puede ser aprobado, puede ser en evaluación. Desde allí corren los 57 días para hacer tres actividades. Una es, en caso estuviera observado, corregir las observaciones, subsanarlas. Dos, que la familia deposite el ahorro. Y tercero, es que ustedes soliciten la asignación y desembolso. Para ello, tienen que ingresar por mes de partes su carta fianza de fiel cumplimiento. El ingreso de levantamiento de observaciones también es a través de zona segura, no es por correo electrónico, ni por mesa de parte física, ni por mesa de parte virtual, solo a través de zona segura. Y es la misma metodología, ustedes solicitan fecha de atención.
El plazo de levantamiento nuevamente está incluido en el plazo de solicitar asignación y desembolso. Son los mismos 57 días. Recordemos también que las viviendas de interés social se pueden construir con sistemas constructivos convencionales, normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, o no convencionales propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio. En caso sean no convencionales, deben adjuntar la resolución junto con el proyecto, ¿sí? Todas aquellas entidades técnicas que quieran ingresar un proyecto con sistema constructivo no convencional, junto a sus planos deben acompañar la resolución ministerial que aprueba este sistema constructivo. La resolución ministerial 016-2021, que efectuó el autovalúo, nuevamente reiteramos, esto era para diciembre del 2021. A la fecha, a julio del 2022, es obligatorio presentar el autovalúo con una vigencia no superior a los 2 años. Y la licencia de edificación. Recordemos que también para esta convocatoria es obligatoria la licencia de edificación en el marco de la ley 29090 y su regulación. El área mínima techada son de 35 metros cuadrados sin considerar los aleros. Para viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento progresivo vertical, se les va a requerir un área mínima de 42 metros cuadrados. En el caso que el motivo del BFH sea PRA, el área mínima construida y techada sin considerar alero son 50 metros cuadrados. En el caso del BRAIN, 35 metros cuadrados como mínimo. BRAIN y Huancavelica. Voy a dar pase a la arquitecta Caterina de Valencia para que continúe con la presentación o el uso de zona segura para registrar un proyecto. Buenos días con todos. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se realiza el registro de proyecto a través de la zona segura. Ingresan a la zona segura en la sección entidad técnica, en el ítem que indica registro de proyecto, tal como se ve en la imagen. Entonces le aparecerá la siguiente imagen y ustedes podrán filtrar ahí por buscar, mejor dicho, el grupo familiar por el número de DNI. Y siempre no se olviden de que deben de seleccionar el número de la convocatoria para que le aparezca el grupo familiar. Luego de ello, bueno, ya le va a aparecer ahí el grupo familiar y usted va a poder ingresar a cada grupo familiar y completar los formularios, ¿no? Empezando por el formulario de registro, bueno, de la solicitud de registro de proyecto, donde deberá colocar todos los datos del predio. Recordar, por favor, que la información del predio a llenar ahí es del predio elegible con el cual el grupo familiar se obtuvo la elegibilidad. Eso lo tienen que verificar bien, por favor. Un dato importante aquí es las coordenadas XY, donde se le pide que complete en primer lugar los números, ¿no? Tanto enteros con decimales, y luego de completar ello, recién coloquen el signo negativo para que les permita grabar correctamente. Luego de completar ello, vamos a continuar con la siguiente casilla, que vendría a ser el contrato de obra. Igualmente, aquí ingresamos todos los datos que nos solicitan, ya sea del proyecto, ¿no? Como el área techada, área construida. Por favor, visualizar bien el valor del terreno, el valor de obra. Recordar que ahora en las convocatorias ya hay un ahorro mínimo. Entonces no tienen que colocar bien el valor de obra para que el sistema le pueda calcular el valor del bono y el ahorro. Porque de no colocar correctamente esos datos, les puede aparecer el error. No necesariamente le va a indicar error, pero no le va a permitir calcular y le va a aparecer en automático 0. ¿Ya? Otro dato importante aquí también tenemos los hitos. Actualmente contamos con 4 hitos, los cuales deberían de ser completados. Bueno, la información a completar ahí es en base a los días que va a demandar cada hito. Recordar que la suma de esos 4 hitos debe de ser igual a los días que ustedes indiquen
como el tiempo de ejecución de la obra. Asumimos que el plazo, o bueno, la entidad técnica selecciona el plazo máximo, que vendría a ser los 180 días. Entonces imaginemos un supuesto que en cada hito, por ejemplo, abarcaría 45 días, ¿no? Eso también tienen que verificar que la suma de todos esos hitos coincida con el plazo a ejecutar, ¿no? De la vivienda. Luego, bueno, una vez ustedes completan todos los ítems, al ladito le va a aparecer un check al salir, ¿no? Le va a aparecer un check verde y también le aparecerá al ladito una imagen de una impresora. Esto quiere decir que ese documento ya puede ser descargado para que la entidad técnica pueda hacer firmar a las personas que corresponden, ¿no? Y así le da pase a que usted pueda continuar a la siguiente casilla. Por ejemplo, continuando con el formulario de memoria descriptiva y presupuesto, validar por favor aquí también el área construida y techada. Estas deben coincidir con lo que indica sus planos, la licencia. Y bueno, en la siguiente parte, seleccionar, perdón, una atrás, mire. Deben de seleccionar cuál es el tipo de acabados que va a tener la vivienda, ¿no? Así como les dije, luego de grabar correctamente, le aparece el check y la imagen de la impresora para que usted pueda imprimir el formato. Luego, finalmente, tenemos la casilla de los documentos digitales. Aquí ustedes ya van a cargar todos los documentos que ya fueron firmados por los grupos familiares, el profesional responsable y la entidad técnica, y deben ser cargados en cada carpeta, ¿no? De acuerdo a lo que indica ahí el requisito. Y luego de que han cargado todos los documentos, le dan grabar, y para que estos ya puedan quedar grabados y finalizar el expediente. Al finalizar el expediente, ya su expediente queda como concluido para que usted pueda solicitar la fecha de atención. ¿Dónde puede solicitar la fecha de atención? Igualmente, en la sección de entidad técnica, unos espacios más abajo de registro de proyecto, aparece un ítem, una casilla que dice solicitar fecha de atención. Ahí usted cuando ingresa, le va a aparecer, bueno, tiene que primero hacer los filtros, ¿no? El tipo de expediente, si es nuevo, la convocatoria, y al darle en buscar, le aparecerán todos los proyectos que usted ya haya finalizado, ¿no? Para que así usted ya pueda seleccionarlos y vincularlos a su carta de seriedad de oferta para que pueda solicitar la fecha de atención. Acuérdese que desde esa fecha le va a aparecer, solo les aparecerá la carta de seriedad de oferta que cuente con una vigencia, no, que aún tenga una vigencia de 60 días. Si por obvio usted tiene una carta de seriedad de oferta aprobada y con línea disponible, pero ya el tiempo de vigencia es menor, ya no le va a aparecer ahí, por lo cual no podrá solicitar la fecha de atención. Luego tenemos en otro ítem, se puede ser visualizado por todas las entidades técnicas, los grupos familiares que cuenten ya con una fecha de atención, ¿no? En cada convocatoria. Por ejemplo, como lo ven ahí, aparece la redacción de todos los grupos familiares. No indica con qué entidad técnica está, solamente se indica el orden de atención para que vayan teniendo en cuenta, ¿no? Todas las entidades técnicas en qué orden de atención se encuentran programados sus expedientes. Luego continuamos con las solicitudes de registro de proyecto. ¿Qué documentos debe tener un expediente de proyecto? Y doy pase a la arquitecta Milagros Gil. Buenos días con todos. Bueno, vamos continuando con la presentación, les voy a explicar qué documentos debe tener un expediente de proyecto. Recalco de que todas las entidades técnicas o cada entidad técnica es la responsable de que los documentos del expediente de registro de proyectos estén correctos, sean compatibles entre la información presentada en su elegibilidad, el predio, la manzana, el lote, los datos del grupo familiar, etcétera. El área que en la licencia de edificación aparezca también, ¿no? Entonces, continuando con esta presentación,
indicamos qué es lo que debe tener la solicitud de registro de proyecto, la memoria descriptiva y presupuesto de obra. Como ya se les indicó, en la parte de la zona segura, al momento que ustedes le han dado a imprimir, en el ítem memoria descriptiva y presupuesto, les va a arrojar este documento. ¿No? Este documento que debe ser llenado con los datos correctos, el área, el BFH correcto, los datos del grupo familiar, y como son 2 hojas, estas 2 hojas deben ir firmadas por el grupo familiar, por la entidad técnica, el representante legal de la entidad técnica y el profesional correspondiente. En el caso que la conformación del grupo familiar sean 2 personas y esas 2 personas sean solteras, deben firmar ambas personas. En el caso que sean casados, bastaría con la firma del titular. Recuerden que todas estas firmas y sellos, según corresponda, en ambas hojas. El siguiente requisito es el PU, que es el autovalúo, que lo emite la municipalidad correspondiente. ¿No? Bueno, acá verificamos los datos del titular que correspondan, la manzana, lote, todos los datos correspondientes que coincida con la copia literal que ustedes han presentado para su elegibilidad, entre otros datos. Recuerden que, por ejemplo, si el predio tiene construcción existente ABC, debe adjuntar el informe técnico correspondiente. Y un dato muy importante que forma parte de los requisitos es que la vigencia del PU no debe ser mayor a los 2 años de antigüedad. Ahora, este se cuenta desde el ingreso del expediente, ¿no? Como máximo. El requisito del contrato de obra. Verifiquen también que sean los datos del grupo familiar, la manzana, el lote, el BFH, el valor de la obra, el tiempo de ejecución. Este contrato de obra tiene 4 hojas. Las 4 hojas deben ser firmadas por el grupo familiar y por el representante legal de la entidad técnica. El representante legal de la entidad técnica también tiene que colocar sello y firma en todas las hojas, igual que el grupo familiar. El grupo familiar en todas las hojas deben de firmar, si es que igualmente, ¿no? Que en la solicitud, si es que son solteros, tienen que firmar las 2 personas. En el caso que están casados, puede firmar el titular, bastaría con la firma del titular. Verifiquen el área construida, el área techada. Recuerden que esta área construida, techada, que también aparece o figura en la solicitud de registro del proyecto, debe coincidir con lo otorgado por la municipalidad en la licencia de edificación. Deben colocar también correctamente, o debemos verificar también el BFH, el ahorro mínimo, como se les indicó, 105.80 como mínimo. Dependiendo de las condiciones, pueden optar por más ahorro, ¿no? Pero el mínimo es 105.80. Verifiquen la fecha de la firma del contrato de obra y, como pueden ver en el ejemplo, también todas las hojas están firmadas por el grupo familiar y el representante legal del ET. El cargo de recepción de contrato y proyecto. Recuerden tener bien preciso y presente la fecha del registro del contrato, ¿no? La fecha de firma del contrato, porque es la misma fecha que van a colocar en el acta de conformidad de entrega de contrato y proyecto, en el acta de recepción de contrato y proyecto. Recuerden que no es una copia lo que están entregando al grupo familiar, sino es un juego del contrato y del proyecto. Es decir, pueden optar por la página web del Fondo Mi Vivienda. Está el cargo de recepción de contrato y proyecto. Hay un modelo, pueden descargarlo de ahí y utilizar ello, ¿no? En la fecha les mencionaba la fecha del cargo de recepción de contrato y proyecto, porque puede ser esa misma fecha de la suscripción del contrato o posterior. No tendría sentido que firmen con una fecha anterior, cosa que no han recepcionado ni el contrato ni el proyecto.
La licencia de construcción. La licencia de construcción es la emitida por la municipalidad correspondiente, de acuerdo a la ley 29090 y su regulación. Ahora, aquí verifiquen bien, como les dije al inicio, la entidad técnica es la responsable de verificar que sea del grupo familiar, que sea de la manzana del lote, es decir, de la dirección correcta y completa. Que sea el área techada y o construida, o en algunos casos la municipalidad les coloca el área construida, el área techada y lo que corresponda, ¿no? Pero sí que verifiquen que corresponde a lo también indicado en el contrato solicitud. Y que esté suscrito, claro, por el funcionario municipal correspondiente. Ahora, el valor del presupuesto aquí en esta licencia no es motivo de observación, es decir, si ya tiene la licencia este grupo familiar, no es que se les observe el valor del presupuesto. En el caso que la licencia sea emitida por un centro poblado, tiene que, además de la licencia, adjuntar la resolución en la que indique que le están otorgando la facultad de emitir la licencia de edificación a esta municipalidad de centro poblado. Adjunto a la licencia, en la misma carpetita de la licencia, adjuntan esta resolución. En el caso que no aparezca el responsable de obra o el responsable del proyecto en la licencia de edificación, se les sugiere o se les solicita, por favor, adjuntar también el FUE recepcionado por la municipalidad correspondiente, ¿no? Donde están todas las hojas del FUE y donde aparece este profesional, que es el mismo que va a firmar los planos, que sería el siguiente requisito. Es decir, en esta carpeta adjuntar la licencia de edificación. Si es que ya aparece el nombre del profesional, la licencia solamente y nada más. En el caso que sea un centro poblado, la licencia y la resolución. Y en el caso que no aparezca el nombre del profesional, la licencia, el FUE, con el cargo de recepción de la municipalidad correspondiente. Y bueno, esos serían los requisitos en cuanto a la licencia de edificación. En cuanto a los planos de ubicación y arquitectura, verifiquen que el plano de ubicación se encuentre no en una isla, sino tienen que colocar los linderos, tienen que colocar los predios colindantes, los datos que correspondan al grupo familiar, la dirección correcta, el área correcta, que es la que se replica de su licencia de edificación, y este tiene que estar firmado por el profesional que indica en su licencia de edificación este plano de ubicación. Los planos de planta, cortes y elevaciones. Bueno, ya saben las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir esta BIS: 2 dormitorios, el baño, la sala comedor y la cocina, ¿no? O la sala de usos múltiples. Y la lavandería, que puede ser externa. Recuerden también que es más de un corte el que deben de presentar y más de una elevación la que deben de presentar. Estos planos igualmente tienen que estar firmados por el profesional responsable que indica en la licencia de edificación. En los planos de drenaje pluvial, que se les solicita un plano de techos, se debe indicar la pendiente del drenaje a aguas pluviales y el punto de bajada, es decir, hacia dónde va esas aguas pluviales, ¿no? Recuerden que no debe ir a la misma bajada de las aguas de desagüe. De contar con una solución alternativa, en el caso de contar con ello, los planos deben estar firmados por el profesional correspondiente, así como por la entidad competente o la municipalidad, ¿no? Según corresponda. Ahora, las condiciones técnicas mínimas de la BIS. Este cuadro, del cual se pueden guiar, que está en el anexo de las condiciones técnicas mínimas de la BIS, en la resolución 236/2020 vivienda, es el que aparece en pantalla. Recuerden que no solamente es copiar y pegar el cuadro de la resolución ministerial, sino es elegir
en conjunto en decisión con el grupo familiar, cuál es el acabado o cuáles son los acabados que va a tener esta vivienda de interés social. Es decir, por ejemplo, ¿no? A ver, techos, el techo debe ser impermeabilizado y contar con sistema de evacuación de aguas pluviales de los techos. En piso, cemento pulido en ambientes interiores y semipulido en área de lavandería. Recuerden que estas son las condiciones técnicas mínimas. Si ustedes desean, pueden ponerle más, ¿no? Alguna acabado mejor. Vamos a enfocarnos en los ejemplos de subrayados en rojo, que son los que deben elegir, pero no colocarlo así como opción. Es decir, en fachada, tarrajeo con pintura o ladrillo carevista. Ustedes ya deben tener la condición o el acabado que debe tener esta vis o que va a tener la vis. Entonces, ustedes eligen tarrajeo con pintura o ladrillo carevista. ¿Qué es lo que deben colocar? Uno de los dos. No colocar los dos, no colocar opciones. No colocar la palabra mínimo tampoco. No colocar el tercer subrayado que dice de corresponder al sistema constructivo, porque ustedes ya saben el sistema constructivo que están haciendo. Yéndonos un poco más a las instalaciones sanitarias que deben colocar el cuadrito, no los planos necesariamente, pero el cuadrito de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Red de desagüe, tubería PVC con caja de registro que evacuará a una red pública o a una futura red pública. Ustedes ya saben si en caso ese predio cuenta o no cuenta con los servicios básicos. Entonces, en este caso, deben indicar si es que ya cuenta con el servicio de agua, agua y desagüe, que evacuará a una red pública. Punto. ¿No? Red de agua, tubería, PVC, roscada, etcétera. Pero no colocar ese tipo de opciones, porque ustedes aquí se estarían contradiciendo con lo que indica en la solicitud de registro de proyecto. Este es un cuadrito que va a ser remitido por correo electrónico, ¿no? Con el que ustedes se pueden guiar y pueden colocar como parte de los planos. Claro que esta hoja debe estar firmada también por el profesional que está firmando todos los planos. Este sería un anexo a los acabados que va a tener la vis. Aquí tienen para marcar, tienen para en los números, por ejemplo, en carpintería, ahí colocan el número correspondiente de puertas, ventanas, de lavatorios tanto de la lavandería como de la cocina, ¿no? Esto será remitido por correo electrónico y esto les ayudará también a que seleccionen el acabado correspondiente que va a tener la vis. Recuerden que lo indicado en los planos, en el cuadrito, en todo debe estar compatible. Se va a verificar que digamos, por ejemplo, piso de lavandería dice semipulido en el gráfico, pero en el cuadrito indica piso de lavandería pulido, cemento pulido. Entonces eso sí es observable, ¿no? Tiene que estar compatible entre todas las condiciones. Bueno, ahora iniciemos con la ronda de consultas. Vamos a leer las consultas que ustedes hayan colocado, que ustedes hayan escrito en la zona de preguntas y respuestas. Sí, gracias. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el valor del BFH para esta convocatoria?
6 UITs, es decir, 27.600 soles. A ver, una de las consultas también es para información de las AFO, comunicarse con la gerencia comercial al correo accesosca@mivivienda.com.pe. La evaluación de los grupos familiares la pueden verificar en su zona segura y en la web del Fondo Mi Vivienda en la sección Estado de trámite. Tengan en cuenta que ya pueden ir avanzando con completar algunos campos del registro de proyecto en su zona segura, mas no podrán solicitar la fecha de atención hasta que el grupo familiar elegible se encuentre evaluado. Respecto al último cuadro que se les ha proyectado, el referente de las condiciones técnicas mínimas, ese cuadro forma parte de los planos, es decir, en la carpeta de planos van a incluir el plano de ubicación, plano de plantas, cortes, elevaciones y este cuadrito. Este cuadro que forma parte de los planos tiene que ir también firmado por el profesional correspondiente. El plazo para la evaluación de la elegibilidad es de 10 días hábiles, pero para mayor información puede comunicarse con la gerencia comercial al correo solicitudes@mivivienda.com.pe. Respecto al cuadro sugerido de las condiciones técnicas mínimas de la BIS, es un cuadro opcional que, como ya les indiqué, será remitido por correo electrónico. Nosotros les enviaremos a ustedes, entidades técnicas, les enviaremos este cuadro que es opcional, pero por lección aprendida de la convocatoria anterior, ha sido los planos y las condiciones las condiciones técnicas mínimas, ha sido el segundo documento más observado. Entonces, esto lo estamos haciendo esta opción es para disminuir las observaciones en cuanto a los planos, en cuanto a las condiciones técnicas mínimas, que como les indiqué, en lo que más han fallado o han caído en observaciones es que no coinciden tanto el cuadro como el gráfico, como el ejemplo que les coloqué, ¿no? Que les indiqué.
de las condiciones, del acabado, de, por ejemplo, la lavandería, dice en el gráfico algo y sin embargo en el cuadro dice otra cosa, ¿no? Entonces es para disminuir las observaciones. Es opcional, pero pueden apoyarse con este cuadro. Con respecto al ahorro, si es que el ahorro es mayor al mínimo, es decir, es mayor a 105.80, deben adjuntar el documento que sustente. Como les indicaba, si es que el ahorro es un monto elevado, tienen que adjuntar el sustento del por qué este monto es más elevado. Este sustento debe ser firmado por el profesional y por el representante legal de la ET. Tiene que estar adjunto en cualquiera de las carpetas, ¿no? Puede adjuntarlo en el contrato o en la solicitud de registro de proyecto.
Recording stopped. En estos momentos seguimos atendiendo las preguntas y respuestas por la opción preguntas y respuestas del chat del Zoom. Igualmente se está proyectando los correos, los números también de contacto a los cuales pueden realizar las consultas adicionales. El día 27, también hay otra charla respecto al mismo tema, es decir, al registro de proyectos, ¿sí? Al cual pueden asistir también.